Hoy voy a trabajar de camarero. Conseguí trabajo aquí en el bar de La Celestina por un día. Quizás me quede también. Presento a Alvarito, el dueño del bar La Celestina, que me estará guiando. Él me explicará cómo funciona un bar. Mi nombre es Álvaro, estoy trabajando acá en este bar, soy de Guatemala, tengo 14 años de estar acá en España. Suscríbanse. Bien, ¿cuántos años de experiencia tienes en la hostelería? Te decía que alrededor de 13 años de estar de cara al público. Como te dije al principio, la clave para atender este tipo de negocios es cómo te gustaría que te atendieran. De esa suerte es que la experiencia es más los años que tengo de ser consumidor que de estar directamente atendiendo a una barra. Quiero que la gente que vea el video venga con toda confianza, que lo más importante que yo tengo para ofrecerles es buena atención y que se sientan como en casa, atendidos con buenos pinchos, con buenas bebidas y atendidos con mucho cariño. Y con gusto voy a tratar de trasladarle la experiencia a mi amigo para que vean los requisitos para trabajar en un bar. Bueno, entonces tenemos aquí una serie de instrucciones donde me explicará los requisitos, el equipo, cosas que necesita un camarero para trabajar en un bar. No saldrá experto en un día porque esto es cosa de mucha práctica. No, jefe, dígame cuál es lo que hay que hacer. Lo primero es que tenés que tener mucha conciencia de que vas a manejar alimentos, de que vas a estar atendiendo a personas y que se debe atender de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Es la forma en que te gustaría que a ti te atendieran. Entonces, lo primero es, vamos a ver la manipulación de alimentos. Para manejar alimentos debemos tener muy en cuenta que existe una ley en España que es la ley de sanidad pública. En esa ley se te exige que para poder estar atrás del bar debes tener un carnet de manipulador de alimentos. Ese carnet de manipulador de alimentos tú lo tienes que tener para poder estar atendiendo al público. Este carnet es este. Aquí en Españita controlan todo, ¿vieron? No es como en países de Sudamérica que no controlan nada. Aquí controlan hasta la forma de caminar. Lo primero que debes hacer si quieres trabajar es presentar tu carnet de manipulador de alimentos. ¿En qué consiste la capacitación de manipulación de alimentos? Eso es lo Aparte, sí, efectivamente, te tenés que leer todo este manual donde tenemos que cómo se manipulan, cómo se guardan los alimentos, cómo se manipula alimentos delicados como los mariscos y los lácteos, qué cuidado se debe tener en la cadena de frío. Debes aprender también cómo se maneja el agua que vas a usar para la limpieza. Eso es lo primero. Entonces, si vas a trabajar en un bar, tienes que presentar tu carnet de manipulador de alimentos. Esta es una constancia de que has pasado por este curso, de que has pasado revisando todo lo que tienes en el bar, cómo tienes los alimentos guardados, qué cuidado se debe tener al cocinarlos. Supongamos que la persona cuenta con carnet de alimentos y es de otro país, así, ¿cómo esa persona haría para trabajar en un bar o de camarero o de cocinero sin ese carnet? Definitivamente no puede. Este manual está constantemente supervisado por el Departamento de Sanidad. Sanidad viene el inspector periódicamente, en qué momento no lo sabemos, puedes venir en cualquier momento, a cualquier hora del día y pedirte tu carnet de manipulador de alimentos. Si no tienes el carnet de manipulador de alimentos, estás sujeto a una sanción y si la falta es grave, hasta el cierre del negocio. Solo porque una persona no lo tiene. Solo porque una persona no lo tiene. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el curso? ¿Qué costo tiene? Bueno, el curso
Dura dependiendo del interés de la persona. Porque si ya una persona tiene las nociones de los alimentos que vas a estar manipulando, de las consecuencias que alguna vez pudiste haber visto, el curso lo puedes sacar en un día. El costo generalmente es entre 20 y 40 euros, dependiendo de la empresa. ¿Puedes llegar a una persona sin papeles y sacar el permiso? Sí, para obtener el permiso no hay ninguna relación entre tu estatus migratorio. Ya saben, ¿no? Siempre que quieran trabajar en un bar, tengan en cuenta. Permiso de manipulación de alimentos. Miren la verdad de que es un curso entero. Bueno, muchachos, vamos a aprender a hacer una torta que tiene aceite, tomate y es pan tostado prácticamente con aceite, tomate y listo. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que hacemos es preparar el pan. El pan generalmente se usa el que termina en el baguette, que lleva en la punta, que es aceite de oliva y tomate fresco. Recuerden, gente, el aceite de oliva siempre es más saludable. Es uno de los aceites más saludables que existen. Efectivamente es aceite de oliva virgen. Siempre aceite de oliva virgen de la mejor calidad posible porque es para consumir en fresco. No es para cocinar, sino es para consumir en fresco. Y aquí le llevamos la torta al cliente. Lo esencial para poder atender en un bar o poder atender en cualquier negocio es atender al cliente en la forma que te gustaría que te atendieran. Te vas a comer lo que tú te comerías. Esa es la clave. ¿Cómo quieres que te atiendan al entrar a un negocio? Que te ignoren, que te atiendan de una manera rápida, que te atiendan de una mala manera porque estás de mala actitud. No, te van a atender de la forma en que quieres que te atiendan. Mucho. Pero todas las veces piensa cómo te gustaría que te atendieran. Eso es el punto clave. El propósito fundamental de un camarero es si quiere ser camarero. Si no quiere ser camarero, el estar atendiendo a un cliente le va a parecer pesado. Entonces, el propósito fundamental de un camarero es que quiere ser camarero, que le gusta ser camarero. Su propósito no es tanto que le den propinas, no es tanto que pase el día, no es tanto que le paguen que voy a probar los pinchos. No, su propósito es que le gusta atender al cliente, que quiere atender bien a un cliente. Ese es el propósito, que quiere ser camarero. ¿Por qué? Porque si el propósito no está claro, a la primera, como es cansado estar de pie, va a querer irse a dormir a casa o sentarse a descansar o tener una actitud de que está cansado frente al cliente. Entonces, lo primero es, si quiere ser camarero, debe tener claro que el propósito es atender al cliente. Creo que esta es mi cosa favorita ahora. Vamos a ver todo lo que tiene para el equipo, la nevera, el refrigerador, dónde se guarda la comida, dónde se hace el café. Bares más grandes, bares más pequeños, siempre va a tener las mismas secciones. Para eso, sabemos que la parte de fuera, la sombra, esa es la terraza. Ahorita no la tenemos instalada. Luego está la sala, donde están las mesas y las sillas, donde se sientan los clientes. Esa es la sala. La siguiente sección es la barra. La barra es acá donde estamos nosotros, es donde nos movemos. Todo esto es parte de la barra, todo esto es parte de la barra. Pero todo esto es la barra, donde estamos aquí adentro preparando la forma que vamos a atender es la barra. Entonces llevábamos la terraza allá afuera, la cocina, que es donde quiero invitarlos ahora a que vengan. Esta es la cocina. Este es mi lugar favorito, donde ocurre la magia de los sabores y la fusión de olores. Para estar en cocina tienes que poner. Para estar en cocina me tengo que poner esto. Un delantal. Guapo. Esto es muy raro.
Muy bien. Bro, mira. Miren mi outfit. Y esta es la cocina. Entonces, ¿Qué vamos a parar? para empezar a ver, estamos viendo ambientes todavía. Dentro del ambiente, la cocina, tenemos siempre a un costado lo que es la bodega, que la vamos a ver en un momento. Pero aprovechando que estamos en la cocina, vamos a ver el equipo que aquí hay. Vamos a ver, en primer lugar, la plancha, que es donde se preparan todos los productos que van solo dorados. La plancha puede ser alimentada por butano o por propano. Igualmente tenemos lo que es la cocina, o las hornillas aquí se llaman cocinas estas, ¿no? La cocina, que es donde se preparan las cosas que pueden ir o fritas o cocinadas. Ok. Luego, la freidora. La freidora, que está con su aceite, se calienta, su cesta, y ahí se fríen las cosas que son frituras. Luego tenemos esta sección, que es la del pan dorado. La tostadora de pan. La tostadora de pan. Esta sección, que es un arcón donde están los productos congelados. Sí. Súper pequeñita esta cocina. Esta sección, que es la nevera, en donde se tienen ya los alimentos que vas a usar para cocinar. Y en la parte de abajo, que también tenemos para guardar carnes y productos congelados. Esta es la cocina. Pero aquí es donde se hace la comida rica para uno comer. Ahí es donde surgen las famosas tapas españolas, tío. Bueno, ya saben que las tapas aquí de verdad que son muy buenísimas. Tienen muchas tapas, montaditos, ¿saben? Hacen un montadito de pollo aquí en este bar y es súper económico. Eso es lo que más me gusta de este bar. Y precios muy económicos. Porque te vas al centro de Salamanca y hay unos precios que te flipas, tío, que te vuelven loquísimo. Ya hemos visto la cocina. Bueno, ahora veamos el equipo de la barra, que es lo que realmente nos va a interesar mucho en este día. Tenemos diferentes secciones las diferentes secciones donde vamos a hacer la práctica, para lo cual vamos a ver en primer lugar los vinos. Para eso tenemos en primer lugar una vinoteca, que es esta sección. Los vinos se deben conservar a una temperatura adecuada. Lo que es vino tinto siempre debe estar a una temperatura recomendada por el fabricante entre 6 y 12 grados centígrados. Aquí vamos a ver después qué vinos estamos hablando, pero como estamos hablando de el equipo, esta es la vinoteca. Muchachos, ¿no les parece que esa vinoteca está bonita para tenerla en su casa? Cuando compre mi casa voy a comprar una de estas, ¿vieron? Y los invito a tomar vino del bueno. Como otra de las prácticas va a ser la elaboración de cafés. Aunque los cafés tienen toda una especialidad porque se pueden preparar de 1000 maneras, lo esencial es que tenemos acá los molinillos, o sea, los molinos donde se tuesta el café, donde se muele el café, porque el café viene en grano. Y como ven, básicamente hay de dos variedades: el café común y el café descafeinado. Por eso existen los dos molinos. Y para los molinos, pues ya vamos a ver después cómo se preparan, pero en este momento el equipo es molinos y la cafetera. Vamos a ver ahora la sección de cervezas. Para las cervezas tenemos todas estas neveras en donde pueden ver que lo tenemos con diferentes marcas. ¿Verdad? Aquí tenemos una marca muy famosa aquí en España, luego una que es muy preferida o muy consumida, pero es de, ¿no? Estas que son las que llamamos Radler, que son cervezas con limón, que ya vienen preparadas con limón. ¿Y cuál de todas estas es tu favorita? Ya vamos a llegar a ver cuál es mi favorita. Aquí tenemos vinos
Si alguno de ustedes, empresas de cerveza, están viendo este video, no los estoy patrocinando, pero patrocínenme, ¿sí? Esos se guardan a menor temperatura que los tintos de la vinoteca. Estos deben estar más fríos. Puedes tocar, sí, está la temperatura de una cerveza, ¿verdad? Entonces, ¿Y por qué esa diferencia de temperatura? porque el vino tinto, su temperatura normal en las bodegas se mantiene básicamente entre 6 y 12 grados. Entonces, para que no se degrade, debe mantenerse igual a esa temperatura. En cambio, los vinos blancos se deben servir fríos. Los vinos blancos siempre fríos, ¿verdad? Nadie te va a aceptar una copa de vino blanco si está del tiempo o está algo caliente. Te mando a tomar por saco. Para los que les gusta tomar cerveza sin alcohol, estas son las 00, 0 alcohol. Estas son las 0 alcohol, 00. Entonces, aquí tenemos cervezas sin alcohol. Aquí tenemos las diferentes cervezas porque el cliente te va a pedir de muchas marcas. Luego aquí tenemos las bebidas, los refrescos, que también tenemos de lo que el cliente puede pedir. Creo que esa es la cerveza favorita de muchos. La cerveza de barril Es la más fresca. Como ven, la cerveza de barril no tiene más que, ojo con esto, ¿verdad? El barril y el equipo con el que se va a dispensar, que es un equipo de gas que le proporciona la presión para salir y le proporciona el gas que debe contener la cerveza. Y el dispensador, puramente, que es esto, que no es otra cosa que la forma en que sale la cerveza, ¿verdad? La cerveza de Moe, la cerveza favorita de Homero. Y dentro del equipo que tenemos también aquí en la barra, tenemos el lavavajillas, que como ven es una sección muy importante porque el lavavajillas funciona tanto con un jabón especial como con la temperatura adecuada para que los trastos que usamos acá y en el que se va a servir el cliente estén totalmente limpios. ¿Y cómo se llama aquí donde colocan la comida? Que por cierto, que se ve muy rico y está como muy comible todo eso que está aquí. Bueno, ya vamos a llegar al momento en que veamos los tipos de pinchos que tenemos, pero por el momento estos son los expositores. En los expositores, como ves, deben mantenerse a una temperatura. Pero este expositor, que es el que tiene los alimentos fríos, pues en este momento está a casi a 3 grados centígrados. Y esto es porque como tenemos mariscos y cosas enlatadas, se debe mantener a esa temperatura. Y un expositor también de bollos Bollería. o bollería, como decimos. Para los que no saben, aquí la bollería es prácticamente más que todos los dulces. Están hechos con pan y esas cosas. Y yo te voy a hacer una prueba. Una prueba. Sí, si me podés dorar una porción de pan. Sí, puede, yo creo. ¿Quién no ha hecho pan en tu casa? Quiero una rodaja de pan dorado. Dorada. De pan. Vamos. Alvarito, ¿crees que va a pasar esta prueba? Sí, la va a pasar porque ya ha estado otras veces viendo lo que yo hago, entonces yo creo que tiene que hacer. Y si no lo hace, Que vea lo importante que es poner atención cuando yo le estoy diciendo las cosas. Bueno, la verdad es que yo le prestaba atención. Primero me tengo que poner el gorrito este de payaso. No, es para evitar que los pelos salgan en la comida siempre. Ok. Bueno, primero que todo, nos vamos a lavar las manos. No, lo que me pareció muy curioso de esto es que también saben que el grifo no se abre arriba, sino que se abre con los pies, mira. Es como una palanca de un coche. Ajá, bolsito. Bueno, vamos a dorar el pan. Bueno, supongo que agarramos aquí un pedacito de pan, ¿no? Con este serruchito. Lo voy a hacer lo más fino posible. Bueno, ya tenemos el pan. Lo coloco aquí. Y espera. Lo colocamos. Y creo que aquí prendemos, ¿no? Sí, sí. Hacia acá, hacia acá. Hacia arriba. Así es. A toque. A toque. Máximo.
Y nada, supongo que tenemos que esperar un rato hasta que se abra el pan, pues, que esta máquina haga todo, porque ahora todo lo hacen en máquina, correcto. Y bueno, vamos a ver, que no se me queme. ¿Cuánto tiempo durará un pan dorándose? Díganme ustedes en los comentarios si han trabajado de camarero o algo así, díganme cuánto se tarda un pan dorándose. Mientras tanto, vamos a hacer un bailecito rico. Mira cómo ve, Te felicito porque la primera prueba la has superado perfectamente, porque para estar en cocina no puedes entrar tal y como estás en la barra o estás en la sala o estás en la terraza, sino que para ir a cocina tienes que ponerte siempre tu gorro y delantal. Siempre el gorro para evitar que algún cabello caiga en los alimentos y las manos perfectamente limpias. O sea que prueba superada. ¡Yes! ¡Vamos! ¡Let's go, people! ¡Vamos! El concepto de bar aquí es más parecido a un pequeño restaurante o una pequeña cafetería. Esos son los bares aquí, el famoso de bar en bar, que se oyen en las canciones, y no es de bar en bar como nuestros bares ahí. Sino de bar en bar aquí es andar comiendo y bebiendo diferentes clases de bebidas en pequeños negocios. Es verdad, en Venezuela pasa mucho. En Venezuela hay bares, bueno, que ya ni sirven porque, pero son de personas que emigraron a Venezuela y tienen de hecho la misma temática de esta. Cerca de donde yo vivía en el centro había bares o restaurantes que tenían esta misma temática. Lastimosamente ya eso no funciona actualmente, venden empanadas y cosas así, pero no era como antes. Me imagino que antes debía ser algo así similar. Y también teniendo en cuenta que son culturas europeas que migraron a Sudamérica, aunque también es cierto que cuando vamos a Colombia, los bares son donde personas van a tomar o beber alcohol y ya no van personas ni niños ni nada. En cambio aquí los bares van los niños hasta los bebés recién nacidos y pasan el rato aquí. Los españoles son de ir mucho a bares, así que es muy normal aquí y pues la verdad que está muy genial. Bueno, ya saben, si quieren venir a un bar, bueno, si estás de paso por Salamanca, aquí en la estación de Tenes, apenas sales, cruzas el paso peatonal a mano izquierda, caminas un poquito y llegas a la Celestina. Ahí está. Ya saben, ¿no? Ya saben, vengan aquí. No vamos a hablar de marcas, porque marcas hay una infinidad. Tenemos una gran variedad, pero básicamente se conoce por un concepto que es la denominación de origen. La denominación de origen no es otra cosa que una forma en la que el gobierno ha incentivado y ha protegido determinados viñedos y determinada calidad de vino. Una denominación de origen es la Rioja. Entonces viene un cliente y me pide un Rioja. Entonces, en Rioja hay muchas fábricas. Por ejemplo, una fábrica, esta es la bodega centenaria, ¿verdad?, de Carlos Serres. Pero eso no tiene nada que ver porque me están pidiendo un Rioja. Entonces, así como tenemos un Rioja, ya dijimos que en Riojas tenemos varias fábricas, pero es por denominación de origen, que es una certificación que se le hace al vino. Luego tenemos un Ribera del Duero, que hay muchas marcas, hay muchos nombres, hay muchas bodegas, hay muchas fábricas, pero la denominación de origen es Ribera del Duero. Así como la denominación de origen aquí era Rioja, aquí tenemos denominación de origen Ribera del Duero. Entonces, denominación de origen es por el lugar donde se produce. Y tenemos denominación de origen Toro, porque es producido, Toro se llama una comunidad de Zamora. Luego tenemos denominación de origen en Los Claros, Rueda. ¿Sí? Denominación de origen Rueda, para Los Claros. Y como no podía faltar, la denominación de origen de Salamanca. Hay quienes piden mucho por acá un vino que sea producido aquí mismo en Salamanca. Entonces existe también la denominación de origen Salamanca.
Esos son los vinos que más movemos. Como digo, de especialidad en vinos y profesión de vinos hay muchas, pero esto yo se los comparto porque es lo que más vendo, que es lo que más me piden. Dijimos Rioja, Ribera del y Duero, Salamanca. Toro, Rueda y Salamanca. Wow, eso es un Porque quienes montón. piden Salamanca. Y de todos estos, ¿cuál es el mejor? Bueno, es cuestión de gustos. Son los nombres que reciben, aunque comercialmente pueden ser muchas fábricas, muchas bodegas, o sea, muchos nombres que puede traer la botella. Sigue siendo Rioja, sigue siendo un Ribera, sigue siendo un Toro, sigue siendo un Rueda, sigue siendo un Salamanca. Existe un vino joven que son los vinos que tienen menor tiempo de añejamiento y son los que por lo tanto tienen menor precio. ¿Sí? Un vino joven. Luego vamos con cosecha y por último a un crianza, ¿sí? Joven, cosecha normal, joven, y los más caros que son los crianza. Son los vinos más añejos, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene un vino de estos? Depende, básicamente este no baja de 4 años. En cambio un joven puede ser de la cosecha del año pasado. Están sacando ya a la venta. Los vinos son como la perona de jamón curado. Comida. Tortilla de patata que no debe faltar en el lugar. Todo el mundo quiere comer algo sólido, algo sustantivo y algo delicioso. Y es la tortilla de patata. Lo más común aquí es la tortilla de patata. La tortilla española, ¿no? Incluso la croqueta esta adentro está hecha de bechamel. Este es morro. Le llamamos morro al hocico de los cerdos, a la trompita del cerdo, que se prepara debidamente en la carne cocida y luego se reboza, se mueve, y es uno de los platos también típicos de acá de Salamanca, no lo asado. Y los que no les gusta comer nada preparado, también tenemos esto que se llama uno de vegetales, que no es otra cosa que un pan dulce con tomate, atún, solamente. Bueno, entonces en pinchos hay una gran variedad. Hemos terminado de chambear por hoy, ya saben, aquí está el bar. Y bueno, la verdad que ha sido un día muy flojo. Pues creo que es porque es festivo, o normalmente llega mucho más gente. Así que bueno, ya saben dónde está ubicado, al lado de la estación del Vialia. Y aquí está el bar. Así que muchachos, vengan, no se lo pueden perder, vengan a comer aquí, que es súper económico y súper buenísimo. Así que en eso ha consistido mi chamba de hoy. Hemos ayudado, hemos aprendido un poco de todo, de cómo funciona un bar, y la verdad que está muy bien. Nunca imaginé cómo funcionaría un lugar así, y es una buena experiencia más. Muchas gracias por ver el video, gente, espero les haya gustado. Nos vemos en otro video, nos vemos hasta la próxima.